Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más al mundo mágico, que es el cuerno de la abundancia que cariñosamente llamamos México. Para quienes sean clientes frecuentes de allá de pasearse por Tlalpan a altas horas de la noche, se habrán dado cuenta que le están instalando una ciclovía. Algo que se está volviendo cada vez más común en esta ciudad. Ya saben que en el carril de hasta la derecha instalan un carril directo y únicamente para bicicletas. El tema fue que hubo un grupo de personas que protestó amargamente este asunto. Las ejercedoras del oficio más antiguo del mundo. Las vendedoras del amor. El tema es que si ponen un carril completo solo para bicicletas de la banqueta hacia la vialidad, pues van a quedar más lejos de sus potenciales clientes. Y eso es malo para el negocio. Más aún porque el año que entra podrían hacer su agosto durante el Mundial. O sea, imagínate las mujeres que se dedican a este asunto, lo que van a tener de chamba, güey, cuando medio mundo se deje venir aquí a México. Oye, hay que aprovechar y hay que planear, ¿no? Imagínate que te dejan así a 1.5 metros de tu cliente o 2 metros, pues oye, ¿qué clase de negociación se puede hacer así? ¿No hay discreción? Con el afán de conciliar intereses, la jefa Brugada dice que van a existir algunos puntos de acceso para transporte público que digo, fácilmente podrían usarse por aquellos que busquen contratar a estas prestadoras de servicio. Así que tanto las obras viales como las trabajadoras sexuales esperan lo mismo, una gran derrama. Bueno, luego, para que lo tengan y la guarden. Bueno, en otros temas, ya ven que luego discutimos mucho, sobre todo en este programa, si los políticos hacen un buen uso de los impuestos que amablemente nos cobran. La respuesta normalmente es no. Por ejemplo, el Congreso de Hidalgo está discutiendo, fíjense la estupidez, discutiendo si ponen en letras de oro, ahí en el Congreso, Hidalgo, cuna de la charrería. Puta madre, güey. Y luego en el gobierno, para que vean también que no son los únicos. Y luego el gobierno de Michoacán pidió certificar las carnitas, güey. Las carnitas, como si estuvieran falsificando carnitas por todo el pinche país. Cabrón, es tan sencillo como encuentras carnitas. ¿Están buenas o no? Fin. Nos vale chorizo si son estilo Michoacán, no sé qué. ¿Qué más da? ¿Están buenas o no? Fin. El desperdicio de recursos públicos no aplica solo a los mexicanos. En Perú también andan con lo suyo. Porque la semana pasada, el Congreso del Perú declaró como persona non grata a la presidenta de todos ustedes, Claudia Sheinbaum. Y la verdad tienen algo de razón. La cosa es que Andrés y ahora Claudia están enojados porque el expresidente Pedro Castillo, del sombrerito chistoso, está entambado. Digo, valdría la pena recordar por qué lo encerraron. Porque hace casi 3 años, en diciembre del 2022, Castillo intentó disolver todos los poderes de su país porque ya traía encima una acusación de corrupción bastante fuerte. O sea, la vio venir, vio que le iba a caer la voladora y dijo, mi madre, aquí disolvemos todo y quemamos las naves. No lo dejaron, reaccionó el aparato peruano pues, constitucional, me imagino, y pues lo encerraron, güey. Algo que aquí no pasaría. Digo, reitero, por alguna estupidez, México apoyó a Castillo. Al parecer, romper el orden constitucional y democrático no es razón suficiente para encarcelar a un presidente, güey. Siempre que seas parte del bando correcto, se te puede perdonar lo que sea, ¿no? Acuérdense cómo Andrés Manuel a cada rato decía que no intervenía, que no iba a hablar de eso porque no nos correspondía. Pues al final eran asuntos de otros países. Pero eso es una vil y rapaz mentira. Andrés abría el hocico cuando le convenía, la neta, aplicando la doctrina Estrada a conveniencia. Entonces, ahora Claudia, con A, no puede ir a Perú. Pero la neta, ¿quién quiere ir a Perú? Ni que tuviera una maravilla del mundo, una cocina súper chingona y el 80% de las llamas del mundo. O sea, Perú entonces se convierte en el segundo país sudamericano en declarar el córtalas con México. La 4T sigue coleccionando amistades por todo el mundo. Señores, momento de ir a la supermesa. Señores, todos bienvenidos a la supermesa. Hoy está con nosotros Mercurio Cadena, analista político, y Fer Moctezuma, analista político también y periodista. Gracias a ambos por estar de este lado de la supermesa. Oigan, hoy pues, semana bastante movidita, güey. Una cantidad de cosas brutal que luego uno anda rascando información para meter en este tipo de programas, pero esta semana sí a borbotones. Gracias a que pues, tuvimos varios eventos, unos ya planeados como el paquete económico, ahorita vamos a entrar a ese asunto. Fue hoy la primera sesión de la Suprema Corte, ya no sé si la vieron, si hicieron su tarea, no importa, si no ahorita los vamos a testear.
Tuvimos la operación de los marinos del domingo que fueron arrestados, pero quiero empezar hoy con lo que pasó ayer en Iztapalapa, que en el Puente de la Concordia, que explotó una pipa con más de 49,000 litros de gas, cobrando ya hasta el momento que estábamos grabando este programa 6 víctimas mortales que ya tristemente nos la contaron, 90 heridos, todos llevados a los diferentes hospitales que hay cerca. Muchos ahí viendo que había pues, falta, ¿no? de insumos, de cosas tan básicas como gasas para atender a gente pues, herida, ¿no? Por algo que ni siquiera le correspondía y era así como... Pues, fue, güey, pues es que es mal momento, en el peor día, ya saben, pero así fortuito todo el asunto. Y aquí luego nos metemos en diferentes asuntos, pero primero quiero nada más recoger sus opiniones sobre este asunto de la atención a médicos. Va a ser una primera buena prueba para pues, el IMSS, ¿no? En este caso, viste diferentes hospitales que lo tuvieron que recoger. Primera buena, digamos, prueba para una emergencia de este tipo. Y yo siento, Fer, que no está saliendo tan bien. O sea, exhiben varias carencias que hay. Definitivamente. Primero, gracias por la invitación, Mercurio. Mucho gusto. Definitivamente exhibe de cuerpo entero lo que ya se venía platicando, ¿no? O diciendo a voces o en voz baja, que tenemos un sistema de salud deteriorado, abandonado, no solo de los últimos 8 años, sino desde hace muchos años. Sin embargo, bueno, cuando llega la 4T al sistema de salud y a todo el país, pues llegan con promesas de mejora y hoy vemos que ante una emergencia como la tragedia que ocurre en Iztapalapa, pues vemos que no están preparados para asumirlo y encima vemos cómo otra vez siempre los más perjudicados son la gente más pobre, ¿no? Entonces, para mí veo que es la prueba más reciente o más cruda de cómo se ha abandonado el sistema de salud en el país. Bueno, a ver, hay carencias evidentes, pero también creo que hay un tema fundamental. Muchas cosas se hubieran podido resolver también si hubiera un control un poco más estricto, no solamente por parte del gobierno, sino también de las empresas, de cuestiones tan básicas como, por ejemplo, los seguros. Una de las cosas más escandalosas de esto que estamos viendo es que la empresa no tenía seguros. Se venció creo que en junio, una cosa así. Ellos salieron hoy en la mañana a decir que ya tienen 3. Con 3 pólizas de seguro. Dicen. O sea, ellos publicaron en el... O sea, porque salió a decir la ASEA... Digo, que aquí, la verdad, desconozco cómo es el proceso de certificación de si tienes pólizas o no. Claro. ASEA ayer salió a decir, oye, pues estos carnales la tenían con vigencia hasta el 15 de junio, pues como estamos diciendo. Pero pues, la empresa se llama Silsa, salió a decir que tenían 3 vigentes. Además es enorme la empresa. Sí, es rarísimo. Sí. Que es ahí donde yo digo, pues, ¿cómo no van a tener seguro, güey? O sea, tú en el interés de mantener tu negocio... y tienes 3 dedos de frente, sabes que, güey, necesitas tener esta cosa. O sea, tú tienes seguro de gastos médicos. Pues es que hemos visto un estado permisivo. Hemos visto un estado permisivo. O sea, puede ser, dije, nada más te voy a y es verdad lo que menciona Mercurio, que al final del día la empresa tiene, creo que el mayor porcentaje de la responsabilidad, pero no es solo Yo diría que sí. Casi el 100%. Sí, totalmente. Es que si no existiera un Estado omiso, entonces no tiene cómo haber una empresa irresponsable. Publicaron esto, en descargo de la defensa de estos güeyes, a las 12:20 de la medianoche de hoy, técnicamente, publicaron que tenían una póliza de responsabilidad civil con Chubb, una póliza de seguro con Qualitas y otra de responsabilidad civil de transportistas con AXA. Todas vigentes hasta el momento. Estará bueno checarlo. Faltaría ver pues, ya las condiciones, y pues eso ya es bronca suya, pero que se tienen que activar evidentemente en este momento. Claro. Ahí pues la SEA, pues, yo no sé cómo está el tema, les digo como de, oye, decirle, oye, aquí están mis pólizas, y la SEA dice, bueno, perfecto. Entonces ahí no sé. La cosa es como decían, ahí que la responsabilidad pues, de qué lado viene. Pues Fer, sí, creo que también tienes un poco de razón que la SEA tiene que hacerse responsable, que es la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiental, la que tiene que hacerse responsable de decir, oye, güey, pues, ¿cómo vas a permitir que esto opere si no tengo yo y además una póliza? Es una empresa que ya había sido multada por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Y ahí habría que decir también que esas multas en aquella época de la COFESE tenían que ver no solamente con el asunto directamente económico, también había varias violaciones en materia laboral. Y eso me parece que es fundamentalmente importante, sobre todo si se descubre en el peritaje que el conductor venía excesivamente cansado. Por ejemplo, que no me parecería raro. Estas empresas se caracterizan también por explotar de una manera excesiva a los choferes
Y ahí también me parece que hay un asunto de responsabilidad muy, muy importante que habría que platicar y analizar. Sí, es una serie de investigaciones que deben ocurrir sí o sí porque es la responsabilidad del chofer, la responsabilidad de la empresa a ver cómo estaba el vehículo en cuestión. La cuestión de los seguros, que bueno, ahora nos dicen que sí tienen seguros. En fin, una serie de factores que se tienen que investigar lo más pronto posible, sobre todo, de nuevo, para proteger a los intereses de las personas afectadas, que son siempre los más perjudicados, los más pobres. Sí, pues estamos hablando de casi 100 personas, ¿no? Que ya, Sí. bueno, 6 víctimas mortales que ya tristemente fallecieron y 90 que todavía están ahí, algunos más graves que otros. Claro. Pero al final, pues aquí pues, vamos a tener que confiar en la Fiscalía General de Justicia aquí de la Ciudad de México, justo que investigue todo eso. Claro. En lo personal, no espero grandes cosas. Y aún porque así la historia nos ha dicho que las 33 fiscalías de este país, o sea, la de los estados más la federal, es una porquería. No sirven para nada. Sí. La neta. La dirija quien la dirija. Digo, ya ahí nos podemos meter en cómo está el asunto. Pero, a ver, aquí ¿dónde vemos más responsabilidad? Si es estaban diciendo que de primera iba a exceso de velocidad, lo cual de por sí ya es meterle una dosis de peligro mucho más fuerte. Entonces, ¿dónde creen que vayamos a tener una responsabilidad aquí? Yo, francamente, creo que tiene que ser principalmente en la empresa. Claro. No niego tampoco que se deslinden ahí responsabilidades en el sector público, incluso que el peritaje demuestre alguna especie de negligencia por parte del conductor. Pero a mí me parece, insisto, que el principal responsable es la empresa, porque dudo mucho que haya sido un tema, digamos, directamente de negligencia del conductor. Es bien común, insisto con esto, que haya políticas de explotación que no necesariamente les permitan tener la mejor chamba del mundo ni en las mejores condiciones. Habría que ser un poco muy miope, en mi opinión, para poner toda la responsabilidad en quienes trabajan en esas condiciones y no en quienes las procuran. Totalmente de acuerdo. A ver, sí es verdad que el Estado ha sido omiso en este sentido, pero al final del día la principal responsable sí es la empresa. ¿Pero no creen que entonces también deberíamos de considerar pues, darle un poco más de poder de verificación o de capacidades de verificación aquí a la SEA? O sea, porque si ellos dicen desde junio, güey, estamos en septiembre, desde junio, 3 meses después, oye, ¿dónde está tu póliza nueva? Si no me la das, güey, no puedes operar, papi. Claro. O sea, Totalmente. Sí, a ver. a pesar de que sí la hayan tenido y lo que tú quieras, la cosa es que formalmente no existía. O sea, para la SEA, que es la responsable de este juego, no existía. Yo creo que sí, más dientes, pero también cosas que ya se empiezan a hacer. Una de las cosas más difíciles de este asunto, de este tipo de asuntos, es el seguimiento administrativo, porque efectivamente hay una dificultad a la hora de poder hacer la vigilancia, que responde también a que la burocracia no necesariamente es la más eficiente del planeta. Y eso tan lo reconoce el gobierno que este año, por ejemplo, entrando en otra materia, se le va a asignar un aumento importante presupuestal a la Agencia Digital de la Federación. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, porque si tuviéramos capacidades digitales mucho más avanzadas, hacer ese seguimiento prácticamente sería en tiempo real. El gobierno lo sabe y me parece que está encaminando esfuerzos hacia allá. Bueno. Entonces, este asunto ojalá se resuelva lo más pronto posible y que pues, las víctimas puedan ser atendidas de la mejor forma a pesar de las amplias limitaciones que existen en el sistema de salud público de este país. Totalmente. Ahora, antes de entrar al paquete económico y otros chismecitos hermosísimos, creo que también igual vale la pena meternos al tema de los marinos que fueron arrestados el domingo. Allá, es domingo aparte, así. Entonces, pues, ¿por qué no están descansando? ¿No? Digo, que se agradece que Harfush ande ahí al pie del cañón y hasta organizando una conferencia de prensa. Mi carnal andaba, no, pero anda, mira, Chambeando. al centavazo, el señor Harfush. Y está raro, o sea, al principio, yo escuché ahí, incluso el año pasado, que no quieren tanto a Harfush. Justo por, digo, el tema de su familia, que luego suena ahí medio escabroso. Y, bueno, su abuelo creo que era el que estaba en el ejército en el 68. momentos, digamos, Gracias. oscuros de la historia mexicana. Y porque también llegaron a relacionar que él estaba presente en Guerrero cuando fue el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Por eso como que en Morena no, andan como muy con la mandíbula trabada, digamos, de tener a Harfush en una posición de poder tan fuerte como es la Bueno, de secretario de peores Seguridad. cuadros tienen, peores No, bueno, cuadros a ver, de que tienen. hay cosas peores, sin duda. La cosa es que ahora pues, Harfush les anda callando el hocico de una forma espectacular. Y a cualquiera que haya tenido detractores, digo, no es que yo esté aquí deshaciéndome en elogios con el caballero, por lo pronto está haciendo una buena chamba. A ver, en general, antes de entrar al operativo, yo creo, y aquí me gustaría saber su opinión, que encumbrar a las Fuerzas Armadas, tanto a la Marina como al Ejército, como instituciones más allá del bien y el mal, que son así incorruptibles, como lo dijo más de una vez Andrés Manuel, se me hace un error. Durante décadas
han exhibido grandes fallos de criterio que demuestran que darles a ellos tareas, como lo han hecho desde el sexenio pasado, una cantidad estúpida de tareas, ilógico, con el pretexto de que no, es que ellos lo van a hacer bien, aquí no va a haber corrupción, no sé qué, es un engaño total. Y esto lo llega a confirmar una vez más. ¿Por qué, cariño santo, seguimos teniendo esta casi idolatría hacia las Fuerzas Armadas si tenemos una evidencia muy clara de que están, digo, al final son personas? Claro. Entonces, ¿por qué crees que Pero tenemos esto? permíteme cuestionarte primero, ¿seguimos quiénes? Bueno, a ver, yo siempre he sido muy crítico, pero es que ya es que existía este adagio de que no, que hay tres cosas que no se pueden, o que hace mucho tiempo no se podían cuestionar ni criticar: la Virgen, al presidente y al ejército. Digo, ya el presidente ya salió de esa ecuación, pero pues, la Virgen y el ejército parecían intocables, güey. O sea, nadie podía como cuestionar la honorabilidad del ejército de este país. Es que, a ver, siendo francos, la tropa, el soldado raso, pues siguen siendo, a ver, como les gusta decir, ¿no? El pueblo con uniforme, el pueblo uniformado. Y hemos visto que sí efectivamente han tenido exceso de responsabilidades y mal o bien, chueco derecho, las cumplen, ¿no? Ellos reciben órdenes y ejecutan. El operativo. Ahora, lo que ocurre en los altos mandos, pues es otra cosa. Porque al final, en muchas ocasiones son ellos quienes más bien ejecutan la orden sin poder cuestionar o pues sí, sin poder decir que no, ¿no? Entonces, ahí yo no metería las manos al fuego por nadie, pero sí pensaría que al final puede ser una cuestión de instrucciones y de disciplina y de lealtad, ¿no? No sé. Mira, el ejército, como todas las organizaciones públicas, no son un monolito. Hay corrientes al interior. Y de hecho, lo que Andrés Manuel intentó hacer en su momento fue empoderar a una de las tres más importantes, a la que al interior se le llama como de la escuela cardenista del ejército, y que tiene, digamos, una vocación nacionalista que las otras dos no tanto. ¿Por qué lo digo? Porque a veces en la mañanera, que es un poco el discurso que tú manejas, no necesariamente se puede decir todo lo que quieres decir, ¿no? Si Andrés Manuel y ahora Claudia tuvieran la libertad que tenemos, por ejemplo, de hablar como estamos hablando a este nivel, es evidente, o al menos para mí lo es, que podrían decir cosas como que a veces política es escoger entre inconvenientes. Y eso muchas veces se explica por qué encumbrar al ejército, porque las otras opciones están igual o peor. Recordemos que venimos de una policía federal. Mi diferencia, Mercurio, era ¿por qué decir que estos güeyes son incorruptibles cuando es darles una cualidad de santo que nunca van a tener? Porque no necesariamente estás haciendo una descripción precisa del presente. Y eso es una cosa que a veces se nos olvida del discurso político. El populismo, por ejemplo, que ha recibido mucho vilipendio al respecto, no solamente trata de decir cómo le gustaría que fuera el pueblo, por ejemplo, o las instituciones, sino que también traza programáticamente aspiraciones institucionales. Traduzco. Lo que se hacía en esos discursos... Habla así como persona normal, Mercurio, por Dios santo, ni que esto fuera así Roberto Martínez. Lo que se intenta hacer con esos discursos no solamente es describir al ejército por cómo es hoy, sino también darle ruta para que tenga opciones políticas de cómo ser mañana. Entonces también Andrés estaba, y ahora también Claudia, dándole opciones políticas al ejército de lo que puede llegar a ser institucionalmente si sigue cierto proyecto político, si sigue cierta ruta que es también la que propone la cuarta para el ejército. Es que justo el tema es como asumirlo como un decreto, ¿no? O sea, no sé, es lo que hace como ruido, porque, o sea, me acuerdo, o sea, Andrés, uno de sus argumentos de poner la Guardia Nacional en el ejército, o al mando de la Sedena, era para que no se echara a perder, o no se corrompiera. Perdón, pero eso es una aspiración súper idealizada. De acuerdo, pero no es ingenua. A ver, es idealizada porque, de nuevo, esta función comunicacional es muy delicada. Puede parecer ingenuo si no sabes lo que está haciendo Andrés detrás, que es lanzar esta función programática. Si solo es eso, se vuelve humo, ¿eh? Y eso es fundamental decirlo en lo público. Tiene que venir acompañado de un esfuerzo que no va a ser perfecto, porque efectivamente la institución está lejos de ser perfecta. Entonces, un poco el esfuerzo es gobernar comunicando, y eso no es automático. Tienes que lanzar direcciones, proponer vías al ejército y a las demás instituciones y luego hacer cosas administrativas fuertes detrás para que esa dirección comunicacional que lanzaste tenga sentido. Pero siendo así, entonces, ¿por qué hacerlo al revés?
Es decir, ¿por qué darle todo el poder al ejército y luego a ver si funciona? Yo creo que no se hizo al revés. Yo creo que justo tras bambalinas, Andrés hizo muchas cuestiones administrativas, mucho trabajo político, Claudia también, justo para empoderar, y por eso empecé por ahí, a esta escuela cardenista que estaba muy ninguneada en el periodo neoliberal. Oye, entonces, no se ve, pero había un apoyo político detrás de, de esta sección, esta facción del Y estos ejército. a ver, de esos que conoces, digo, yo no había escuchado la verdad de esos cardenistas nada más. O sea, dices de por qué se llaman así o de dónde vienen estos cardenistas. En general, son personas que respetan mucho la manera y la lógica con la que el general Cárdenas, Lázaro Cárdenas, instituye. Sí, el Tata, el original. Sí, sí, sí. Trata de Me institucionalizar. imaginé, pero ahorita pues, no, como que no pinta mucho para nada. Pero bueno, el Tata Cárdenas, perdón. No te preocupes. Responde un poco a la escuela del Tata Cárdenas, que entre otras cosas afirmaba justo que el ejército es pueblo organizado, defendía mucho la constitución muy particular del ejército mexicano, que a diferencia de en muchas otras partes del mundo, no necesariamente resguarda a sus élites, sino que sí tiene un componente popular importante. Y quizá lo más importante de todo, es una escuela que asume que el ejército, como cualquier otra entidad humana, va a hacer política. Eso es inevitable. Y entonces de lo que se trata no es de evitar que el ejército haga política o no, sino de que haga política a la luz de todos y de todas, para que nos enteremos de qué es lo que el ejército quiere, qué intereses tiene y por lo tanto podamos negociar como sociedad teniendo al ejército como un actor visible y no escondido tras bambalinas. Entonces, esas características son las de esta escuela que se está tratando de empoderar con las acciones administrativas de Andrés Manuel, que luego son apoyadas por el discurso que todos y todas conocemos. Bueno, de las tareas que luego le dieron al ejército ahora con esta nueva idea de meterlos en cualquier tipo de tareas, Todo. salieron, la Marina le dieron las aduanas que pues, justo hacen costa, ¿no? Todas las aduanas marinas. Los que arrestaron, entre ellos, o los culpables, bueno, los acusados, son Manuel y Fernando Farías, ambos hermanos, que son como sobrinos políticos de quien fuera secretario de Marina, Rafael Ojeda. Varios de ellos pues, metidos en este asunto de lo que llamamos huachicol fiscal, que pues, no es nada más que engañar al SAT, bueno, no al SAT, a la aduana de que en realidad traes petróleo, cuando pues, tú dices, no, pues son lubricantes, de no sé qué, todo en afán de no pagar el impuesto correspondiente. De esto pues, salieron varios millones, ¿no? Decían que cada buque que entraba eran como 1.700.000 y ahí se repartían. Y salió, y esto estaba viéndolo ahorita en la mañana en un artículo del País, que el dueño de Mefra Fletes, que es una de estas empresas navieras que se prestaron para esta jalada, uno de los dueños es hermano del alcalde de Teuchitlán, donde estaba el rancho Izaguirre. Bueno. No, nada, para que veamos así la cantidad de cosas que pueden salir cuando levantas este asunto. Entonces, parte de las cosas que yo he criticado mucho es darle tantas mendigas tareas a las Fuerzas Armadas. Primero, porque no les corresponde, ¿no? De inicio, y ahora citaba la Constitución, dice muy claro que no debe de meterse en tiempos de paz, que quiero pensar que asumimos que estamos en tiempos de paz a pesar de todo lo que puede llegar a pasar. Guerra declarada por Ajá, pero ¿no? en tiempos de paz no les corresponde nada más que lo que esté estrictamente relacionado con la disciplina castrense. ¿Qué chingados hacen construyendo bancos? ¿Qué cariño santo hacen construyendo aeropuertos, trenes? Administrando aeropuertos. O administrando aeropuertos, aduanas, o sea, de ahí viene un poco el tema. Y la bronca con asignarles tantas tareas es que los expones Sí. a este tipo de cosas, ¿sabes? No, y a ver, el día que Dios nos guarde, se requiera al ejército en las tareas para lo que está diseñado, y no solo a nivel nacional, digo, ahí tenemos el tema contra el narcotráfico, pero si en algún momento se llega a requerir al ejército para lo que fue hecho un ejército, a ver de dónde sacamos elementos. Sí, bueno. Ya lo van a sacar ahí de las oficinas para mandarlos ahí al frente de guerra. Pero lo que voy es que las aduanas en específico son una tentación gigantesca. De acuerdo. Claro. Mira, O sea, nunca hemos tenido una aduana así que es perfecta. Siempre es una porquería. claro. Pero bueno, claro. ¿qué? Perdón, caballero. No te apures. 3 puntos. Unos ya los tocamos. Yo creo que la reforma constitucional reciente que incorporó a Sedena ya da ciertas habilidades constitucionales para meterse en cuestiones de seguridad, aunque sean tiempos de paz. Pero lo podemos, eso creo que todavía es debatible. Pero a ver, lo de la seguridad no lo puse en duda. No, Fue claro. ponerte, o sea, construyendo, te digo, construyendo acuerdo, bancos, de acuerdo, trenes, de acuerdo. así, aeropuertos. Hay 2 puntos. No voy a ser redundante, pero el primero es la propuesta histórica, ¿no? Darle un destino manifiesto, si queremos, al ejército. Pero eso ya lo acabamos de platicar. No me voy a meter, salvo que ustedes quieran explorar la idea. El tercero me parece muy importante, de nuevo, escoger entre inconvenientes. Hay un tema de capacidad administrativa, no necesariamente de virtuosidad o de virtuosismo, como muchas veces se ha querido manejar el discurso o como muchas veces se ha manejado desde el oficialismo.
Pero sí hay un tema de capacidad administrativa. Yo quiero preguntar, después del desmantelamiento del periodo neoliberal, ¿qué sección del gobierno tenía la capacidad de hacer un Tren Maya? ¿Qué sección del gobierno tenía la capacidad? Constructores que puedes contratar. Están, y había las instancias, pero no tenían la capacidad administrativa. Eran para menos eso esqueletos. tenemos Eran una menos Secretaría de Estado. Yo lo sé, pero eran menos esqueletos desmantelados durante el periodo neoliberal que no tenían la capacidad de garantizar el ejercicio con todos los problemas que sabemos que hubo, porque los hubo. Yo no voy a venir aquí a negar los problemas, pero no había ninguna que pudiera tan siquiera intentar lo que está intentando el ejército. ¿Tú no crees Y ese que- es un problemón, nada más para cerrar. ¿Por qué? Porque el principal objetivo de un gobernante siempre es dar resultados. La manera en la que se tiene que medir la ética de un político es diversa, pero es fundamentalmente una ética de la responsabilidad. Y Andrés sabía que tenía muy poco tiempo con un Estado desmantelado para cuando menos intentar conseguir los objetivos de campaña. ¿Quién podía darle esa opción? No necesariamente esa garantía, pero esa opción, el ejército. Ok, a ver, puedes hacer o intentar entregar obras en un tiempo determinado, ¿no? Que es lo que... Puta, aquí me voy a meter un rollo, pero bueno. En un tiempo determinado. Pon tú que Andrés, a fuerza, por sus huevos, quería a fuerzas inaugurar, que hizo muchas veces, inaugurar obras incompletas, ¿no? Pero pues pudo haber hecho lo mismo si contratas a alguien o no. A lo que voy es que en mi visión, más allá de si es tema administrativo o no, es mucho más fácil arreglarte con una empresa y estarla monitoreando, estar encima de ellos y ya, pues si la riegan, pues son ellos y los multas y hasta te ganas una lana, que pues pon tú que al rato se vuelve a descarrilar el Tren Maya o pues, pasa algo con algo que construyó el ejército. Entonces, Ahí está el debate. estás metiéndonos en un pedo, ¿sabes? Ahí Ahí está el que ahora debate. incluso dicen que no se descarriló el Tren Maya, solo se deslizó. Ah, sí. Ahí está el debate y por eso digo que es escoger entre inconvenientes. La lectura, que yo coincido, pero reconozco que hay un debate, es que no, que lo más fácil era, por cómo estaba desmantelada las capacidades de vigilancia, por ejemplo, de las instancias más secretariales, sí era mucho más fácil meter al ejército con las capacidades que tiene. Tienen ingenieros, tienen universidades, tienen muchas cosas que otras instancias no. Entonces no había ni siquiera, en la opinión de quienes tomaron la decisión, y yo creo que no tan desatinadamente, la capacidad de hacer esa vigilancia efectiva. No es tan fácil. Entonces mejor decidieron entrarle con capacidades propias del Estado y hacer tanto como se pueda con lo que hay. Escoger entre inconvenientes. Eso es algo que nunca vamos a escuchar en la mañanera. Pero es importante decirlo en otras instancias. También se hace lo que se puede con lo que hay. Luego por así votamos los ciudadanos, ¿sí? El menor de los males. Oye, otra cosa que también salió alrededor de toda esta discusión y de los arrestos fue pues, las muertes un tanto, digamos, sospechosas de algunos elementos, que de hecho empezó en noviembre del año pasado con el contraalmirante Fernando Guerrero, que según lo que se ha ido publicando, es quien fue primero a denunciar que estaba pasando esto. O sea, porque, digo, el asesinato fue en noviembre, pero desde antes, incluso creo que desde 2022 fue justo Fernando Guerrero, el contraalmirante, que fue con el entonces secretario de Marina, a decirle, oye, güey, está pasando este pedo. Digo, no movieron un dedo en 2 años, que sospechoso, pero lo terminaron matando en noviembre del año pasado. Ahora, luego tuvimos este suicidio. Reitero, circunstancias sospechosas. ¿Qué digo? Puede ser, ¿no? En una de esas, si este güey, no me acuerdo del nombre bien de este miembro de la Marina, pero pues también fue mencionado, ¿no? Como que recibió sobornos y tal. A lo mejor le dio así un cargo de conciencia gigantesco y pues decidió tomar la decisión que tomó. Y ahí luego tuvimos el del accidente de tiro, que de nuevo, cada cuánto nos enteramos de que pues, un marino pierde la vida en un accidente de este tipo. Entonces, pues uno no deja de ser suspicaz, ¿no? Claro. Que tiene la mente cochambrosa en ese tipo de asuntos, porque peores cosas ha visto este país, ¿no? Sí, no, a ver, es que justo al final del día, en las circunstancias en que ocurre todo, pues en determinado momento sí, y lo comentaba yo hace algunos días, ¿no? No sé yo si se suicidó, lo suicidaron, o en el caso del accidente de esta práctica de tiro, se supone que utilizan salvas de inicio, ¿no? Entonces, como ya lo mencionabas, no se termina. Sí, las suspicacias ahí están, ¿no? Y finalmente la versión oficial va a ser siempre la versión oficial y hemos visto en este y en cantidad de ocasiones. Mira, yo esperaría que no. O sea, ¿por qué estamos pensando? Bueno, si nos vamos a esperar, pues obviamente esperemos que no. Pero te voy a decir cuál es la bronca, lo que te voy a decir. Las Fuerzas Armadas no son especialmente transparentes. No, para nada. Y hay son un problema. Tremendamente opacas. Bueno, ¿qué ocurrió con los 43 de Ayotzinapa? A ver, la verdad histórica sigue siendo la verdad histórica 10 años después.
Entonces, ya 11. Sí, y ahí hay una deuda histórica, ¿eh? O sea, hay una deuda histórica del obradorismo que es importante reconocer porque con ese reconocimiento se pueden empezar a hacer cosas y correcciones importantes. A mí sí me parece que eso es innegable y tendríamos que empezar por ahí por respeto a las víctimas. Es una deuda histórica. Ahora, nada más para cerrar el otro tema. Yo creo, como tú decías al principio, que es una gran oportunidad de las fiscalías para demostrar que sirven para un carajo. Y esperemos que así suceda. Si a mí me preguntas, yo no estoy feliz con las fiscalías hoy. Claro. A mí me parecen una tomadura de pelo desde que nos vendieron la tontería esta de las autonomías, que eso fue antes del obradorismo. Depende de quién pongas para ejercer realmente esa autonomía. Pero no solo eso, yo también creo que hay faltas estructurales que hoy podríamos empezar a corregir si nos tomamos en serio las fallas de las fiscalías. Entonces puede ser un gran caso para revelar otra vez esas inconsistencias, que caiga quien tenga que caer, porque cero impunidad, y eso incluye a quien no haga su chamba en la fiscalía, claro. Y hacer las modificaciones del modelo para que por fin podamos empezar a tener algo de justicia en este país. Sí, precisamente cuando se hizo todo el debate en torno a la reforma judicial, ya cumple un año, precisamente de los primeros argumentos que eran por parte de la oposición era una reforma judicial, sí, pero comencemos desde las fiscalías, porque al final ha sido... Nos lo habían tumbado en la Suprema Corte. Por eso había que empezar con el Poder Judicial. Sí, claro, por supuesto. No creo. Por supuesto. El argumento central de la reforma fue que no había justicia en este país. Ajá, por y a veces, claro. a ver, normalmente cuando hablamos de que hay falta de justicia es un caso penal, ¿no? Pon tú que de repente se cuela uno ahí que de otro lado sería fiscal, pon tú, de que no pagan los impuestos o lo que sea. No, son los que más escándalos suelen hacer. ¿no? Escándalo, sí. Okay. Especialmente, pues es al final lo que te enteras. Sí, pero el dolor de justicia no es tan mediático. O sea, muchas veces es social. A ver, si llega... Es social y por lo tanto es más de robo menor, sí, claro. De que los tribunales no hacen su chamba a nivel de calle, de que no hay poder judicial desde en las calles. Desde los primeros respondientes. Claro, y es que a eso voy. O sea, la reforma tuvo que haber nacido desde abajo, desde las policías, desde las fiscalías, desde los ministerios públicos, y entonces sí hablar de justicia. Pero lo que ocurrió en septiembre de 2024 en la Magdalena Mixhuca se llama berrinche. Mira, eso lo podemos discutir. Lo único que yo quiero mencionar fue estrategia. No hubiera sido la primera vez que la Suprema Corte, con los intereses que había detrás de ella, tumbara una reforma de esa magnitud. Era necesario... el poder legislativo... Era necesario una reforma constitucional. Sí, y yo, la neta, celebro que no lo hayan hecho. Pero sí leyes muchos tildaron muy importantes, como la de la CFE, por ejemplo. Pues sí, pues estaba hecho con las nalgas. No necesariamente. Si el poder legislativo hubiera... Había un componente interpretativo importante. A lo mejor no tenía la técnica legislativa prístina que nos hubiera gustado los abogados, pero no necesariamente era inconstitucional. Las razones de peso por las que lo tumbaron fueron políticas. Ojo. Hay que nomás empezar a normalizar, yo creo. En este país, la Suprema Corte es una instancia política. Claro, hagamos paz con eso. En cualquier país, hagamos paz con eso y vamos discutiéndolo. Sí, claro, pero además de eso, es que, a ver, si haces correctamente tu trabajo desde la Consejería Jurídica, desde el Poder Legislativo, entonces no le das elementos a la Suprema Corte en aquel entonces para que pudiera desmantelar lo que... Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, estoy de acuerdo contigo. La reforma a las fiscalías y que esas tonterías no sucedan tiene que cambiar. Lo único que en lo que estamos discrepando tú y yo creo que ni siquiera ese es el fondo. A ver, es más, lo voy a decir así, lisa y llanamente. Las fiscalías hoy son una porquería. ¿Sí? No son lo que deberían ser y no están a la altura de este país ni de su pueblo. Punto. Algunas mejores que otras. La de la Ciudad de México creo que hizo mejor trabajo en el sección anterior, lo podemos discutir. Pero lo único en lo que creo que discrepamos es en la estrategia política y legislativa. La lectura que se hizo acá fue esa Suprema Corte, con su corte ideológico y con los intereses que tiene detrás, nos va a tumbar reformas importantes como ya lo ha hecho. Entonces el primer paso es democratizar ese poder para que sí responda al 39 constitucional como todo poder que dimana del pueblo y después hacemos lo que viene. Está en los planes de Claudia. Entonces es cosa de discrepar en la estrategia, pero si tú me preguntas, ¿las fiscalías hoy están a la altura del pueblo de México? Pues claro que no. Ojalá que tengas razón. No, yo lo dudo, lo dudo muchísimo. Pero ya que estamos hablando de la Corte, hoy fue su primera sesión. Hoy, no sé si la vieron, ¿sí la viste? Sí, cómo no. Yo tenía mucha curiosidad. Yo no suelo ver... ¿Tú no la viste? Suelo ver sesiones de la Corte porque la verdad son sumamente tediosas. Claro. Pero esta sí le tenía como especial curiosidad. A ver si llamaban a Quetzalcóatl. No, pues para ver si era la primera. O sea, y sí, la verdad es que llama la atención la toga de Hugo Aguilar. Así como con el bordado, ¿no? Ajá. Muy bonito, pero pues bueno, ya nos podemos seguir, discutir si viene al caso, ¿no? Mira, eso se lo podría reconocer, porque es un mensaje, otra vez político,
de darle visibilidad a los orígenes. Ya habrá que juzgar sobre la labor, pero por lo pronto estos detalles o estos simbolismos me parecen bienvenidos. Yo estaba leyendo, no me acuerdo a quién, pero que pues como que protestaba un poquito el hecho de traer este tipo de adornos, no porque, ay, la toga y es sagrada, lo que tú quieras, sino porque pues, en teoría ahí estás como revelando, según esta persona cuyo nombre no recuerdo, si eres tú, una disculpa, que decían, oye, pues es que, a ver, yo vengo contigo porque en teoría eres imparcial, es un juez que va a tener que decidir entre pues, mi oponente, digamos, y de mí. Si el oponente resulta ser un pueblo o una persona indígena y tú traes un bordado indígena, como que pues, dices, oye, no estamos siendo muy imparciales en este asunto. Ok, pero entiendo. Entiendo, a ver, es un asunto estético. No, pero tiene su Es importancia. político. Más que estético, es político, porque al final del día entiendo el punto que estás expresando, pero al final quienes han sido más vulnerados y relegados en el sistema de justicia de este país, pues han sido particularmente los pueblos originarios. Y yo diría otra cosa, ese argumento funciona al revés también. Digo, te chuleé tu corbata antes de entrar al programa, me parece muy, o sea, te ves muy guapo, ¿no? Tú también te ves muy bien. Gracias. Pero creo que eso es un problema que podríamos predicar de cualquier prenda, ¿no? Hay personas que se sienten más cómodas con cierto estilo, ¿no? Ciertos sectores populares y, digamos, sociales, ¿no? Entonces, podríamos haber hecho exactamente el mismo caso. Hay ciertos sectores, no lo estoy diciendo, solo estoy diciendo que esa es una carencia del argumento. Hay sectores empresariales o de ciertas élites que se sentirían identificados o identificadas con la toga tradicional. Entonces, yo no creo que ahí esté la objetividad necesariamente. A ver, yo lo puse sobre la mesa a ver qué opinaban. Yo, la neta, Sí. me parece un argumento pues, interesante. Interesante, Pero sí. hasta ahí, o sea, yo no estoy dudando de la integridad de Hugo Aguilar. No he visto lo suficiente de él como para decir. Yo solo diría lo mismo, me parece que es así de débil. O sea, sería tanto como si dijéramos, va a defender más a las empresas fiscales porque trae toga y birrete tradicional. Híjole, no necesariamente. Bueno, ya veremos. Ahora, ¿qué te pareció, Mercurio? ¿Tú A mí qué me sí la gustó, a mí me gustó. Creo que se lanzaron mensajes importantes. Creo que esta terquedad con la que el presidente habla del tribunal itinerante, por ejemplo, que se lo han criticado mucho. Mucha gente incluso ha dicho que no le corresponde al presidente de un tribunal constitucional estar diciendo esas cosas o proponer esas cosas, que más bien sería del órgano de administración. Yo creo de nuevo que están perdiendo el foco. Sí, por supuesto. Si entendemos que la Suprema Corte, y yo voy a insistir mucho con esto, es un cuerpo político y no estrictamente jurídico, aunque si me preguntas a mí, el derecho es política, ya lo podremos debatir después, entenderás por qué está haciendo lo que está haciendo el presidente. Está mandando de nuevo, el presidente de la Suprema Corte, Sí. está mandando mensajes muy claros de cómo se debe transformar en todo caso la función jurisdiccional para que lo que no se pueda hacer hoy sí se haga mañana. Y plantear una Suprema Corte que por fin sea cercana al pueblo y cuando menos sepa en qué maldito país está parado, ¿no? Y tenga nociones básicas de qué clase de pueblo está tratando de gobernar o de impartir justicia, ya es una gran ansia. Entonces, me parece que esa clase de mensajes fueron muy positivos. Me parece además que la conformación, a mí me encanta, pero yo concedo que hay que demostrar que esta manera de resolver el carácter contramayoritario de la Suprema Corte es efectivo y está por verse. Bueno, Habrá que, yo esperaría que aún vamos a decirlo así, yo esperaría que le calle en la boca a la oposición y que no se haya equivocado Andrés Manuel con la propuesta. Les quiero dar el beneficio de la duda. Yo seguí todo el proceso a lo largo del último año, desde aquella noche larguísima en la Magdalena Mixhuca hasta el día de las elecciones y, por supuesto, el pasado 1 de septiembre. He estado siguiendo todo lo que ocurre y quiero darles el beneficio de la duda. De verdad, yo espero, ¿y a qué cámara me dirijo? Yo espero de verdad que le callen la boca a la oposición porque tienen la responsabilidad más enorme de este país, que es la justicia de México. yo la neta, no creo que eso suceda, la verdad. Pero a ver, en lo personal, no sentí más accesible la sesión. O sea, yo vi me inventé varias de la 11ª época, que fue la pasada. No, total, sí. Carnal, o sea, las cosas que llegan a decir, si no estás enterado, porque tú eres abogado, tú sí entiendes, porque estos güeyes hablan en otro idioma. O sea, no, que la conformación, el sobreseimiento y su puta madre. O sea, si no estás enterado de qué cariños te están diciendo, tú ves eso, te dan ganas de pegarte un tiro en el paladar. Estoy también O de sea, acuerdo. no entiendes nada. Creo que una cosa que sí tendrían que procurar es, si tanto nos vamos a acercar al pueblo, si vamos a ir
itinerante, a San Juan Chamula, donde tú quieras. Sí. Tú te paras en San Juan Chamula, dices esto mismo, nadie te va a entender. Nadie. No va a servir de absolutamente nada lo Nada. que digas. No. Porque, puta, ¿qué dijo el sobreseimiento? ¿Qué es eso, güey? O sea, porque es palabra que nadie usa, nada más los abogados. Y ni siquiera los abogados, Totalmente. jueces y gente que se dedica a litigar usan la palabra sobreseimiento. El gremio. Ajá. Es- El gremio, que es sí. espantoso. Que a la ver, verdad. esa es la bronca. Entonces, yo no sentí más accesible eso. Mira, es el mismo lenguaje de toda la Yo creo la que es vida. por parcialidades. O sea, estos mensajes, sin duda alguna hay mucho trabajo por hacer. Y hay incluso un movimiento político en el mundo, no solamente en México, que aboga por la simplificación del lenguaje del derecho. Sobre todo en sentencias, que es lo que de pronto sí te interesa, no de todo el pinche proceso, que puede ser bastante cansado, pero sí de lo último, a lo mejor de tu robo, para saber si te dieron o no la razón. Y te topas con esos conceptos y no entiendes un carajo. Entonces, hay un movimiento político que yo creo que hoy tiene más posibilidades de irse cuajando y de ir avanzando al interior del Poder Judicial, que aboga por la simplificación del lenguaje. Porque es verdad, hoy los abogados y abogadas, el gremio en general, una parte muy importante no cobra por administrar justicia ni por velar por la justicia del otro. Son traductores y traductoras. Es decir, cobran por traducir un lenguaje deliberadamente oscuro. Y digo deliberadamente oscuro porque saben que cuando eso se aclare, muchos van a dejar de cobrar. Eso tiene que cambiar. ¿Qué es lo único que yo diría al respecto? Hoy es más probable que cambie con este Poder Judicial democrático que antes con un Poder Judicial deliberadamente construido desde la élite. A mí, Es lo mismo. a mí eso me caía muy bien. O sea, porque Claro. yo me he interesado y leo sentencias porque estoy loco y ya, y ya pues te empapas un poquito de cómo están estructuradas y te saltas cosas, ¿no? Ya sabes que me van. Lo que me gustó, y para que vean que no todo es crítica, es que pues, hayan publicado los proyectos antes. Claro. Eso a mí me habla Acá está la agenda. de una aspiración de transparencia genuina. Claro. Porque, pues digo, los otros medio te enterabas o luego eran proyectos filtrados. Y fue cosas sesión así. pública. La gente pudo entrar. Ay, bueno, sí. Eso es importante. Que se fueron. Sí, sí, pero ahí... Estuvieron media hora. Vamos a ver. vamos Que a yo ver si cómo hubiera avanza ido, sí, eso, digo, ¿eh? puta madre, o sea, ya estoy en el centro aquí. Sí. Bye, güey. O sea, está bien. Fueron, es Aspiración, importante, Está bien claro, que hayan ido. claro, No, claro. no pasa nada. Pero una cosa que sí me llamó mucho la atención. Tardaron 2 horas en resolver un asunto. Porque entre que iban y venían y discutían y no, yo digo, no, que el otro. Y pues ahí las únicas que tienen experiencia relativamente son Yasmín, Loreta y Lenia. Las únicas. Bueno. Te digo, experiencias, O sea, experiencias diversas. Son buenas, La que menos son tiene es buenas, Lenia. son buenas. Digo, ya luego podemos discutir técnicas y todo lo que tú quieras, pero al final Son buenas. son las únicas que tienen experiencia y son minorías. Hay otros 6 que pues, ahí andan agarrándole la onda, sobre todo Hugo, que es el que tiene que pues, aprender cómo hacer el asunto de andar repartiendo la voz. En mi estimación, se excedió un poquito en andar repartiendo la voz a todo Dios cuando la andaban diciendo. O sea, hay que darle también un poco de celeridad. Hoy resolvieron 3 asuntos. Sí. Eso, no, o sea, no va a servir de ni más si te vas de 3 en 3 cada sesión. Irán Hay que darle un agarrando poco la más de velocidad a esto. Irán agarrando la onda y tendrán que hacerlo pronto, porque además esto se cambió la técnica de la Suprema. Es decir, se eliminaron las salas, un poco a eso me refiero. Y ahí es donde muchas veces Que ahí- hacía un trabajo un poco más ágil. Entonces, Ajá. se va a tener que adecuar la Suprema Corte para funcionar igual o más ágil en pleno. Ahí tiene un reto, ¿eh? Y hay que decirlo también con todas sus letras. Vamos viendo en la práctica cómo lo resuelven. Sí, yo quiero confiar. Yo quiero, decido creer. Denle aquí a mi niño algo. Decido creer, porque a ver, mira, yo no creo que exista nadie en el servicio público malintencionado, ¿sí? Es decir, conocemos casos de gente que ha sido muy... Que como está citando a Peña Nieto, muy- nadie se levanta. Nadie como se poder a levanta México. pensando... Sí, claro, a ver. Y aquí es donde yo les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Sí, no. El punto... Lo que quiero decir es que no creo que haya nadie malintencionado ejerciendo un servicio público. Entonces, decido creer, quiero darles, no sé qué te gusta, un plazo de 3 meses, 6 meses de curva de aprendizaje y veamos cómo se van Pues desarrollando. 3, ¿no? Pues en cualquier chamba te dan 3 meses. Como para que le vayas agarrando. Vamos a la ver. onda. Bueno, pero a estos no los van a correr. Creo. Güey, yo la neta, la única ponencia que, digo, hablé creo que la semana pasada de esto, no le tengo esperanza ninguna de imparcialidad, más que a Giovanni, el que viene de la academia, a Irving, que también pues, no conozco mucho de su perfil, y a Aristides también, que no. Pues, hoy anda, está más preparado que hoy un anda chicharrón. convaleciente. Pues yo no sé, ya veremos. Hoy la verdad vi muy poco de él, o sea, como que no figuró mucho en su... yo creo que ya cuando él presente un proyecto es cuando ya vamos a ver cómo está el asunto. De la que sí me parece una cosa espectacular va a ser María Estela Ríos, la que era consejera jurídica. Puta, qué cosa, o sea,
se me hace el peor perfil para tener en un tribunal constitucional. Vamos viendo, vamos En lo viendo. personal. Bueno, en mi juicio, ¿no? Es lo que, de lo que yo he visto. O sea, a ver, de lo que yo vi cuando era consejera jurídica, fue justo cuando se tumbaron todas estas cosas. Cuando las que tú estabas hablando, Ajá. todas las reformas, fue ella la que estuvo ahí detrás. Sí, no, yo sé. Entonces, eso te habla también un poquito de del Del nivel. pues no sé, güey, o sea, de la idea que ella tiene de cómo ejercer su profesión. Y ahora, como juez constitucional, creo que no viene al caso. Mira, vamos viendo. En términos técnicos va a cambiar la época, van a cambiar los criterios. Me parece que el 39 constitucional va a ser un nuevo factor de interpretación muy, muy importante. Ya ¿Qué no, cuál? Para quienes el, no son el de la abogados. soberanía, el que el poder dimana directamente del pueblo y también los poderes. Entonces creo que esto va a dejar de ser lo que los abogados ya decimos a veces con esta jerga inmamable, sí. un artículo programático, que podríamos decir aspiracional, y va a empezar a tener un fuerte peso en lo interpretativo, que es una de las funciones fundamentales de la Suprema Corte. Vamos viendo qué efectos tiene. Bueno, ahora sí, a lo que le creo que Chencha. Presentaron el paquete económico el lunes, paquete económico 2026, con varias horas de retraso. Ahí me imagino estaban terminando de hacer cálculos, pero pues al final se les presentó. acabó la goma. Yo quién sabe, güey, qué andaban haciendo, pero bueno. Varias cosas que creo que vale la pena comentar del paquete económico del próximo año. El primero es que asume un crecimiento demasiado optimista de la economía de este país. Ya nos pasó este año. El año pasado, para el paquete económico 2025, voy a aplicar aquí, lo sobreestimaron por 2 puntos porcentuales, ¿no? ¿Cuál es el pedo para quien ahí, señora que nos ve? ¿Cuál es la bronca con sobreestimar el Producto Interno Bruto? Que con base en el PIB calculas los ingresos, ¿no? Entonces, si no crecen, las empresas que son los que generan la mayor cantidad del Producto Interno Bruto, si no crecen, pues no recaudas tanto. Y si no recaudas tanto, pues ya te metes en una bronca, ¿no? Entonces, ¿de dónde más sacamos? ¿De dónde más sacamos impuestos? Bueno, vamos a tener entonces un déficit según del 4%, al menos ya es menos que el año pasado, pero sigue siendo déficit, lo cual implica deuda. Pero a ver, aumentaron impuestos y creamos uno nuevo. No es que creamos uno desde cero, pero sí le pusimos ahí un inciso más a la ley del IEPS para cobrar el súper pendejo impuesto a los videojuegos con violencia. ¿Por qué te parece tan pendejo? Es una mamada. Mira, ponle No, tú- perdón, pero es una mamada. Ponle tú que el impuesto per se, una o sea... A ver, yo soy un gamer empedernido. Pues entonces, partamos de yo ahí. también. O sea, a ver, yo juego Warzone, güey. O sea, Ajá, entiende no, yo que también. estoy Ahorita nos encanta pasamos Warzone. los sí. usuarios. Con mis Pero a amigos ver. me vuelvo locos ahí en Verdansk, ¿no? Todos los fines de semana. Esto no necesariamente está mal. Vamos viendo cómo funciona. Mira, lo que no... Para empezar, de a acuerdo. ver, en términos técnicos económicos, más allá de las aficiones, si puedes jugar en Verdansk, tienes el suficiente nivel adquisitivo para poder meterle un poquito más a los impuestos. No, de acuerdo. Mi problema no La es el cuestión- 8%. Yo sé, yo sé. Me da igual. Es lo de la violencia. Es un ingreso miserable de 183 millones de pesos. Ajá. De acuerdo. Es miserable. Es marginal para el tamaño de presupuesto que tiene este país. Mi problema es fingir, argumentar una soberana jalada en aras de justificar este impuesto. Sí. Lo que pusieron en la ley del IEPS, en la exposición de motivos fue: la finalidad de esta carga fiscal es incentivar una reflexión por parte del consumidor respecto a la naturaleza del contenido que adquiere y consume, De acuerdo. motivando a los usuarios a evaluar de manera consciente las implicaciones de sus elecciones y promover un consumo más informado. ¿Neta crees que van a Es hacer eso? exactamente lo Mira, mismo que con los refrescos. Lo único que Es voy lo a decir, mismo. lo único que voy a decir es, yo no sé si estuviéramos hablando de Verdansk sin ese impuesto. Aquí, Pues en le estamos esta haciendo sala. una favor a Activision, entonces. Ajá, justo. ¿Cuál es el Probablemente punto, entonces, sí. del impuesto? Pero también estamos dando un debate público que no se hubiera dado en otro contexto. Pero a Aquí ver, y en y ahora otros yo espacios. lo está pondría dando en contra de una del medida que es impuesto. súper pendeja. Probablemente, mira, incluso te lo concedería. Supongamos que mayoritariamente está en contra. Con que se discuta y haya más vida política en este país, ya ganamos. Es que, a ver, el Ojalá. asunto de Pero, a fondo, que es que la violencia, que los videojuegos generan violencia, se ha discutido hasta el cansancio. de acuerdo, Sí. de acuerdo. Hasta Y a el ver, cansancio. los tres aquí jugamos, los tres aquí no creo que ninguno de nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo mayor proclividad para ir a generar violencia. No, la a neta raíz no. De jugar ese. O sea, no. Ese argumento es una pendejada. Totalmente. Y el que pusieron en la exposición de motivos es un insulto a la inteligencia de cualquiera que lea. ¿Por qué? Yo leí, me tomé la libertad, porque te digo, bueno, estoy loco. Leí la exposición de motivos y hacen un argumento que no conecta. O sea, es un non sequitur. Porque arriba argumentan, hacen un argumento, dicen, no, que el estudio, no sé qué, pero únicamente están hablando de esos estudios de preadolescentes.
Gente que no tendría por qué Cariño Santos estar jugando ese juego. Ni por qué pagar impuestos. Ni por qué, también. Además. Bueno, no tendría por qué estar jugando ese juego de inicio, porque está clasificado para mayores de 18. No hay ningún solo estudio que hable del impacto que tienen mayores de edad. ¿Por qué? Porque no existe. No, de acuerdo. No hay ese impacto. Yo no lo voy a defender. Entonces, Sí. imponerle ese impuesto a la gente que lo va a pagar, que son mayores de 18 años, no guarda de ningún tipo de sentido. No, ahora No tiene bien, lógica. Yo creo que, díganos. mira, a lo mejor algo que en lo que podríamos acordar es, yo también coincido con que esos estudios no se sostienen y por eso no lo defiendo por ahí. ¿Es poquito dinero? Sí, estoy de acuerdo. Si logramos establecer una política que etiquete ese dinero para que directamente se vaya a los problemas de violencia, entonces a lo mejor puede tener algún sentido. Ojalá. O sea, Y es innegable que en términos económicos quienes lo pueden pagar no son los más pobres. Exactamente justo. No, y Entonces, es sí es exactamente progresivo. lo mismo que ocurre con el tema de refresco, con los impuestos saludables, que por cierto el Partido Acción Nacional presentó una serie de propuestas que me parecieron interesantes. Pero es exactamente lo mismo. O sea, nos dicen, es que no es por recaudar, es por la seguridad. O no es por recaudar, es por la salud. No es cierto. Mira, estoy de acuerdo. La tarea del fisco pues, es precisamente ¿no? aumentar la recaudación. Y en el último ejercicio, en los Pero últimos sí tomamos años... menos refresco. Sí funcionaron No es cierto. para... ¿Cómo No es cierto. Claro que sí. No. Las cifras, claro que sí. No, No, la gente yo me sigue fui- tomando... Es que esta semana me puse bien pendejo. Me puse a ver las cifras oportunas de recaudación. No, recaudación Los sí, pero el nivel No de importa, consumo... lo ajustas por inflación y ya te da lo mismo, porque es una cuota fija por este litro, creo que es. Sí. Lo ajustas por inflación y te da el consumo. Está idéntico. No Pero baja. desde Es como, cuánto? es como los sellos. 2000... Es que no me acuerdo hasta cuándo daba las cifras. Hay que checarlo, lo 2020, podemos una cosa checar, así. pero- Según yo no, ¿eh? O sea, a ver, yo me metí porque justo te tengo la misma duda. O sea, conozco dónde jalar toda esa información. Entonces, si ajustas ese tipo, las cuotas, pues, para que te dé el consumo, digamos, aproximado o una especie de proxy para el consumo, no ha bajado. O sea, si Claro. ajustas a inflación igual y no, habría que hacer ajustes también poblacionales, pero bueno, supongamos que no. De todas formas, la capacidad adquisitiva que se logró con esas medidas me parece que no es Bien, menor. bien. Y va ligado también a lo de los sellos, que ese sí ha disminuido el consumo, por ejemplo, de azúcares procesados de una manera ¿Tú has importante. dejado de comprar algo porque acuerdo. tienes Sí, sellos? claro. Cuando Hombre, tiene ay, tres... por Dios. A ver, muy honestamente, Yo no. si tiene dos, me la pienso. Tres, ya se me hace que es una mamada. No tengo muy claro cuáles son esos tres, pero ya tres sellos se me hace Tres una sellos cosa ya es peligrosa. mucho. Sí. A ver, mira, Yo sé que es un ¿puedo decir criterio marcas? pendejo, pero habrá quien lo siga. Puedes A decir ver, lo que tú un quieras. Carlos V de este tamaño dice 3 sellos. ¿Neta? Por proporción, claro que sí. Hay gente que probablemente se los echa como galletas. Es a igual, ver, esa es una cuestión Por de supuesto. que responsabilidad. ya no, A por mi el abuelo- seguro, por los a mi seguros. Mi abuelo le dio diabetes porque se echaba, o sea, se ponía saludos. Se ponía a ver la tele y se chingaba. Yo creo que iba al Sam's, una pinche caja ¿sabes? Como las del Costco, que son gigantescas. Claro. Y se chingaba, yo creo que un tercio de esa en una sentada. ¿De ¿De qué? qué? ¿De ¿Chocolates? Chocolates Carlos V. pues sí. Por eso, evidentemente, pues le dio aquí el padecimiento. Por principio, que Pero- envidia, ¿no? Pero... A ver, ya esas libertades uno se las arroga a cada claro. quien. Pero lo que voy es eso. Al final, pues, cada persona tiene la libertad de empinarse y meterse lo que se le dé su regalada gana. Sí, al Lo que final del lo que día- están argumentando, yo me imagino que es mayor transparencia y no sé qué. Y es que Pero si además- una persona es adicta al azúcar o le quiere se quiere meter lo que sea en las cantidades industriales que les parezca, lo va a seguir haciendo. No necesariamente. Yo creo que mientras más le cueste mejor y no necesariamente tiene la libertad de hacerlo. justo. Porque además es ahí yo creo que a lo mejor sí tenemos una discrepancia hasta filosófica. Yo no creo en esa libertad a ultranza del individuo. Y menos cuando ese tipo de consumo genera, por ejemplo, cargas importantes en el fisco y en el presupuesto. La gente con obesidad y que no necesariamente tiene los mecanismos para salir de esa condición, porque muchas veces no es su culpa, nos cuesta más vía salud. Igual A que ver, los espérame, fumadores. entonces, ¿es su Entonces, culpa a mí- o no es su culpa? Parcialmente su culpa, por supuesto. Es un problema muy complejo, Sí. pero una de las variables innegables es la responsabilidad individual. Y yo creo que tiene todo el sentido del mundo que tengamos un Estado que vele por que el dinero que se usa para salud pública se use de la Es que mejor ¿por qué manera tratar posible. a la población como estúpida? No es que la trates O como sea- de hecho al contrario, les estás dando las condiciones para que la falta de información que muchas veces derivaba en ese consumo ahora no exista y puedan decidir mucho más libremente qué cosas les conviene consumir más o menos. Detrás, además, hay un interés también, me parece muy legítimo, de costo de oportunidad económico. Ese sí neoliberal. Ay, bienvenido. A mí me gustaría que ese dinero no Ah, se sí, justo. utilizara Mira. para solventar vicios y sí a lo mejor para ayudar a que más personas salgan de la pobreza. Duplicaron casi la cuota que pagan el IEPS de los refrescos. Dejaron casi intacto a todo lo demás. Bueno, a los pastelitos y cosas por el estilo, papas y demás.
que pues yo no me explico, ¿no? Si queremos proteger la salud, pues habría que hacerlo pues, parejo. Parejo. ¿no? Pero bueno. Dicen que con esto se va a crear un fondo de salud, me imagino pues, más o menos en la lista, pero de lengua me como un taco. Sí, o sea, justo. la neta, Ay, a ver. no puedes, tú como ciudadano, no puedes rastrear el dinero que se paga y ese fondo de salud para el bienestar o como le quieran decir. No tienes forma de auditar realmente tú como ciudadano que realmente se está usando porque se está usando. Porque pues todo entra en la misma cuenta, ¿no? Al mismo pozo. Y pues ya se te hace muy fácil, ya que está aquí la recaudación de miles de millones de pesos. Puta, sí está el fondo, pero, güey, no me andan cazando las pensiones, como que estuvo medio corta la recaudación este mes y pues te da de una partida a la otra. Mira, yo no creo que No, esté mal. ese es el pedo. Yo no creo que esté mal que de repente mandes de una partida a otra, pero siempre y cuando lo que tú pero dices. Tú estás lo que tú dices, prometiendo crear un fondo que va No, no, a claro, atacar claro. este asunto. Pero- Con esa es la justificación del impuesto. pero si cumpliéramos con lo que tú dijiste al principio, que me parece lo más importante, que es la transparencia, entonces sí te puedes aventar el pinche broncón de decir, que a ver, desde ahí se lo puede estoy comenzar, desviando, claro. ¿no? Opinión pública, lo estoy Claro. desviando y voy a asumir los costos políticos porque me parece que, por ejemplo, en tu ejemplo, las pensiones lo valen. ¿Cuál es el gran problema? Y ahí sí Ay, lo yo estoy concedo. diciendo que no. La cosa es que tú estás No, y diciendo una encima- cosa y haciendo otra. De acuerdo, Sí, justo. pero si lo sometes a deliberación pública, a mí me parece sensato porque las cosas cambian. El gran problema a mí me parece que sigue siendo este que mencionas. No necesariamente se puede hacer la trazabilidad que nos gustaría del presupuesto y yo creo que ahí meterle el varo que se le está metiendo a la agencia digital, paulatinamente, va por ahí. No, y encima, a mí sí me parece que va por ahí. De entrada, sí, de acuerdo. Ojalá se etiquete como ya mencionas y que se encauce como debe encauzarse. Pero además, uno de los argumentos que mencionaba la presidenta Sheinbaum es que no era recaudatorio. Entonces, ¿para qué lo quieres? Les comentaba hace un rato que el PAN presentó una serie de propuestas. Entre la que más me llamó la atención fue aquella de eliminar el IVA al agua embotellada, a cualquier presentación de agua, que me parecería mucho más ¿Cualquier inteligente de agua O sea, embotellada. no solo embotellada. Digamos, embotellada en garrafón, en Ya. etc. Ok. ¿No? Que a mí me parecía mucho más inteligente que además darle mayor carga fiscal a las personas, incluso aquellas que quieren consumir refrescos, ¿no? Pues, Es decir, o sea, a ver, para mí el argumento de que es más barato tomar refresco que agua es falaz. O sea, Sí, eso no totalmente. es cierto. O sea, tú te metes a cualquier sitio de internet de los mayores, o sea, de la Comer, Chedraui, Walmart, lo que sea, siempre un litro de agua natural es más barata que uno de Coca-Cola. Claro. O sea, quien argumente lo contrario no se ha metido a ver eso y o no se fija en lo que compra. Eso es falaz. O sea, tú estás tomando la decisión de empinarte un litro de coca. Ahora, un kilo no. y un kilo de azúcar, seguramente. Sí, seguramente. Algo por ahí. Sí, ¿no? claro. Pero bueno, entonces ahí está este asunto. Otra cosa que también la ley de ingresos de la Federación aprueba es una contratación de deuda de 1.8 billones de pesos. Hasta. Entonces, mira, bueno, hasta. Que lo pueden modificar en cualquier momento. Pero en fin, la cosa es aquí. Ya estamos viendo la rotura de promesas que se hizo desde la 4T, desde que empezó Andrés Manuel. No vamos a aumentar impuestos, ya aumentaron. No vamos a crear impuestos, ya los crean. Pero no No vamos a contratar más deuda, No, sí es un ya les aumento. sí es un De la proporción, pero no hay nuevos impuestos. no, bueno, Al de pero está- videojuegos no es un impuesto nuevo. No, es la consolidación del IEPS. Sí, no es nuevo, pero Pero a ver, digamos. es un producto nuevo que están metiendo en un impuesto que es comodín. Por eso, pero O sea, la es un argumento así que es, puta, no crearon el impuesto especial para videojuegos violentos. No es menor porque en términos fiscales no hay necesariamente una nueva causa que genere ingresos para el Estado. O sea, sí se hubiera Claro roto. No, bueno, a ver, va a son ocurrir. 180 millones de pesos nuevos. Sí, por va eso. a ocurrir, pero, claro. pero inmersos en un impuesto que ya existía. Eso es importante en Por términos eso, fiscales. a ver, o Porque sea, no es menor. Estás argumentándome algo muy formalista. Sí. Por eso, pero es importante, porque además el Es que impacto es como económico si es me dices, fundamental. Entonces, me vas a decir que si mañana empezamos a grabar, porque se nos ocurrió y nos aventamos de mal, vamos a grabar cada llanta para coche que se vende, porque con ese dinero vamos a construir o vamos a bachear toda la ciudad. Neta, vamos a argumentar y lo meten en el IEPS. Vamos a decir que no es un impuesto nuevo. Ajá. Sí, claro. O sea, es que sin a ningún ver. problema, no pasa nada. A ver, en términos- vamos Ah, discutiendo las se llama- consecuencias se llama reales. Juan Pérez, Vamos o sea- discutiendo las consecuencias reales. Son mucho menores, y eso sí también hay que decirlo, que si se creara un nuevo impuesto única y exclusivamente a la rueda de llanta. Entonces, el impacto es menor. Es lo mismo. Y lo más importante es esto, no se está rompiendo una promesa de campaña. El impacto es distinto y eso fiscalmente sí es importante. No necesariamente va a impactar como impactaría la generación de un nuevo impuesto.
Eso cualquier fiscalista lo sabe. Podemos entrar a debatir los efectos completos, pero decir que se está rompiendo una promesa de campaña, pues a mí me parece que sí es llevarlo un poquito lejos. Al final del día, el hecho es que usted cuando vaya a tomar su refresco o lo que decida consumir va a terminar pagando más en el ticket en su compra. Así es, si va a aportar más a la salud pública. Sea o no qué bueno. Sea o qué no bueno. sea nuevo impuesto. Sí, muy bien. Pónganle el nombre Muy que quieran. bien. ¿El de la deuda sí lo vamos a conceder o no? Sí, por supuesto. Ah, bueno. Pero, Hombre, pues es que ya si andamos aquí. pero a ver, nada más con una salvedad. Seguimos en estándares sanos de deuda pública a nivel internacional. A ver, Con el es que doble. no existe, no, espérate. Sí, Con el doble. A ver, Sin duda. Es el 53% del PIB. O sea, ya lo quisiera Estados Unidos, ya lo quisiera Japón. No, deja tú. Ya lo quisiera A ver, Europa. Te voy a decir como dirían mis papás, no me importan tus compañeritos. Ah, no, me pues importas cómo tú, no. güey. En economía es fundamental. No, de acuerdo. Si no haces comparaciones, Oiga, no tienes parámetros total, relativos. De acuerdo. Claro que te pero a importan ver, tus compañeritos. ¿Cómo me dices? que Japón. no va a de acuerdo, ponme el país que quieras. Bueno, Japón, ¿no? bueno, Pero ahorita ¿cómo intervengo. me dices que no hay aumento a la deuda? No, sí hay. Si lo recibiste, Sí hay. has tenido un aumento mayor al 70% en los últimos 8 Hay años. aumento, yo no dije no. Yo lo que dije es el aumento es fiscalmente responsable y hasta austero. Porque sigue en parámetros que en términos La internacionales están no me lo invento duplicando. yo, ¿eh? De acuerdo, Me lo de acuerdo. invento. Y sin embargo, la siguen Bloomingdale, ¿cómo duplicando. se llaman estas cosas? ¿Neoliberales? Ajá, estas casas financieras neoliberales. Las calificadoras. Esas Sí, cosas sí, sí, son las que de pusieron el acuerdo, parámetro. de acuerdo. Estamos muy Bien. sanos en términos de deuda. Bien, te la concedo. Y sin embargo, sí se rompió la promesa de campaña del no aumento. Andrés. Bueno, Eso sí es cierto. O de- sea, Andrés dijo varias veces que de no aumentar la deuda. Andrés. Y sin embargo... bueno, y él lo hizo. Ah, no, bueno. ¿Quién es Y él lo presidenta? hizo. No, de acuerdo. ¿Quién él lo es? hizo. Señora Claudia Y él lo Sheinbaum hizo. Pardo. La deuda de ¿Quién lo- México quién lo creció 87% en el sexenio. En el sexenio De acuerdo. Sí, sí, En exactamente. parámetros que siguen siendo sanos Sí, y sensatos punto. en términos Sin duda, de financieros. acuerdo. Yo no De estoy- Pero acuerdo. la promesa es de discutiendo Andrés eso. Manuel, no de Claudia. Yo no estoy discutiendo. No, el tema. claro que es fundamental. A ver. Claudia muy sensatamente dijo, el primer año, y lo dijo hasta el cansancio, el primer año vamos a tener un ejercicio fiscal difícil, porque sí queremos disminuir el asunto de la Porque deuda. reconocía el desastre que le Y dejaba, así se por tuvo en cierto. términos estructurales. Nunca dijo nada para el segundo. Oh, bien. Claudia, y lo dijimos al principio, Claudia, como toda política en esa posición, tiene una responsabilidad de dar resultados. La deuda es un instrumento que se puede utilizar si sabes cómo. ¿por qué no usarlo si Ese es el además problema. estás Ese es el problema, estás en saber parámetros cómo. sanos? Ese es Estás el en problema. parámetros que todo el mundo diría, sí la sabes usar. Yo no- porque estás en parámetros, no eres Japón, no eres Estados Unidos. Tu deuda es sensata, date. Yo no A tengo ver. ningún problema con la deuda. Esa está útil. Me gusta. Sí, de Te voy a acuerdo. decir cuál es la bronca. El decir A y hacer B. Sí, exacto. Pero Ese A lo ese dijo es el Andrés, no lo dijo necesariamente A ver, pero- Claudia. Pero- De 2018 a 2024, que fue Andrés Manuel, que en 2018 hizo campaña, no vamos a aumentar la deuda. De acuerdo. La deuda subió 87%. Ujú. Es probable. No, No, lo eso estoy de hecho, asegurando. no es probable. De acuerdo, de Eso acuerdo. hecho. Pero lo que voy es que eso no es una falta de promesa Ya de Claudia. No, yo estoy diciendo. yo Ah, estoy hablando muy bien, de entonces estamos Entonces, enteradísimos, ya estamos- Andrés estamos no de la acuerdísimo. cumplió. Andrés no la cumplió. muy bien, De inicio. está muy bien. Entonces Sí. no asumamos. Y además era Ahora, uno, deja sobre- tú la sobre el promesa, tema- deja tú quien haya hecho la promesa, la persona quien lo haya hecho. Era una promesa de la cuarta transformación como No. tal. Ahí sí no estoy de acuerdo. La Entonces- cuarta lo que ha prometido es austeridad republicana. Y la austeridad republicana. austeros ellos. Sí, claro, la austeridad republicana no es tampoco pobreza franciscana. La austeridad republicana es usar las cosas de la mejor manera Hermano, posible. Incluyendo, nomás para terminar, incluyendo el instrumento innegable en la política económica global llamado deuda. Un uso responsable de la deuda con parámetros neoliberales. Ni siquiera estoy diciendo Cuba dice que estamos usando bien la deuda. No, son las grandes calificadoras las que están diciendo que la deuda es sana. Bien. Eso es conforme a la austeridad republicana. Vamos a ver. Entonces, bueno, bueno, ya vamos a ver quién termina la deuda de este país. Reitero, yo no tengo ninguna bronca. Lo único es señalar que no se cumplió lo que Andrés dijo en su momento. Entiendo lo de Claudia, que es un instrumento muy útil siempre y cuando se use responsablemente. De ¿Que acuerdo. es responsable? Pues depende de cada perfil de persona. Porque Claro. Japón puede tener, creo que es 260% de su PIB en deuda y no pasa nada. Porque es una economía del G7, y que la siguen produzca- pagando. Igual Estados Claro, Unidos y está que en una pinche deuda produzca algo. gigantesca. Tienen una presión económica fuerte. Hace mucho tiempo que Japón no crece lo que tendría que crecer. O sea, sí tienen un problema deflacionario importante que además se junta con el problema de la población japonesa. Entonces, algunos sí dirían que Japón ha sido medio Puede responsable. ser, con su puede, deuda. puede ser que sí se han pasado de tueste. Pero bueno, en el caso de Estados Unidos tienen una
una gran ventaja, que es que están endeudados en su propia moneda. Claro, ellos imprimen. Sí, Además. bueno, en fin. Y por último, ya para cerrar e irnos a descansar, una de las cosas que cambiaron mucho y casualmente después de la visita de Marco Rubio fue que ahora vamos a cobrarle entre el 10 y el 50% de impuesto de importación a más de 1,400 fracciones arancelarias, 1,400 productos, que pues, antes no pasaban. Y les digo casualmente, así las casualidades que da la vida, que cuando vino Marco Rubio la semana pasada, al día siguiente dijo, estamos considerando ver si le ponemos impuestos a los países con los que no tenemos tratados. Yo quiero ver cómo va a reaccionar el Partido del Trabajo. Saludos, Reginaldo. Con eso de que cada inicio de legislatura van y se reúnen con el Partido Comunista. Quiero ver cómo va a trabajar el Partido del Trabajo estas propuestas ahí en el Congreso. Pues con el pragmatismo que le conocemos al Partido del Trabajo. Pues la van a aprobar. El Partido del Trabajo no es comunista, para empezar. Es casi socialdemócrata y viene en sus estatutos. No, me refiero a que cada inicio de legislatura van y se reúnen. Sí, pero ¿no? con la misma pragmatismo de siempre. Que además se los permite sus estatutos. Y hay que decirlo, eso probablemente es curioso, pero no solamente se consiguió eso, se consiguió algo que me parece fundamental y que me parecería lo más importante. Sentamos a la mesa a Estados Unidos a hablar por primera vez, de un asunto de coordinación económica en materia de crimen organizado. Por primera vez en la historia estamos hablando del tú por tú en un tema tan delicado que toca tantas aristas entre seguridad, armas, etcétera, con el imperio de este planeta. Eso me parece que es mucho más rescatable y habría que analizarlo al interior de los efectos de la visita de Marco Rubio a México. Ojalá. Yo creo que fue la primera vez que se habló Sí. del tráfico de armas hacia México. Claro. Ahí, en ese Claro. contexto. Y, Pero bueno. perdón, insisto, es la primera vez desde quizá muchísimo tiempo que no es Estados Unidos imponiendo sus decisiones. La mecánica y la dinámica que los dos países expusieron fue, vamos a coordinarnos. Nos estamos sentando a pie de igualdad con un problema internacional. Eso es bien importante. Ahora, que Marco Rubio, a ver, con todo el respeto del mundo, tampoco es que tú digas es el mejor negociador que ha dado la tierra americana. ¡Qué bueno! No, o sea, ¡Qué bueno! a ver, o sea, ¡Excelente! tampoco. Bienvenido, hermano Marco Rubio. Ven más seguido. Es decir, Pero ya. Pero bueno, cadena, gracias. Y a Fer Moctezuma, gracias a ambos por haber venido a esta supermesa. Señores, acuérdense que nos pueden seguir en nuestro canal, redes sociales, en Instagram y en TikTok. Síganos, denle like y comenten en su bello espacio de debate. Nos vemos el próximo jueves.